El capitán Jaque Morrison se paró en la amplia ventana de la estación de defensa terrestre mirando las estrellas a las que se había ido su café. Hacía frío hace horas, pero seguía sosteniendo la copa de todos modos hace 3 años esas mismas estrellas. Parecía lleno de promesas ahora, se sentían como barrotes de prisión, otro se volvió. «Fuera, señor», dijo la teniente Kate Morgan detrás de él. Su voz estaba cansada. La voz de todos estaba cansada estos días. Jaque se dio la vuelta a la pantalla principal. Podía ver la nave colonia humana New Dawn cambiando lentamente de rumbo. Era la tercera barco este mes que los ejecutores de consejo habían expulsado del sistema Kepler 442 a 15.000 personas a bordo que envía a 15.000 personas que solo querían construir un nuevo hogar a donde irán ahora. Jaque volvió a la lista de espera. «Señor, tal vez obtengan permiso para intentarlo de nuevo en 5 años». Jaque se sentó a su lado. Taza de café más fuerte de lo que pretendía con el sonido que resonó en el centro de comando. 5 años, para entonces la mitad de esas familias lo harían. Pierda la esperanza de que la otra mitad sea demasiado vieja para comenzar de nuevo en un nuevo mundo. La doctora Lisa Carter entró en el centro de comando. Parecía aún más cansada de lo que Kate Lisa había estado en la Tierra. Contacto principal con el Consejo Galáctico desde el primer contacto hace 3 años. En ese entonces, ella estaba emocionada por reunirse. Civilizaciones alienígenas. Ahora parecía que tenía 10 años y 3. Jaque, necesitamos. Habla. Lisa dijo que el Consejo envió otro mensaje. Jaque asintió con la cabeza. Kate. ¿Quién? Dejándolos solos, Lisa se sentó pesadamente en una de las sillas alrededor de la mesa de planificación. No son buenas noticias, ¿verdad? Jaque. Cuando Lisa preguntó, negó con la cabeza. Lo llaman un ultimátum. La humanidad tiene 72 horas para aceptar lo que ellos llaman estatus de especie restringida. ¿Qué significa eso? Significa que quédate en nuestro sistema doméstico, Tierra, Marte, colonias lunares. Eso es todo. Tenemos 3 otros mundos colonia, todos ellos escogidos por el Consejo, todos ellos vigilados por naves de Consejo. Jaque sintió algo frío. Se asiente en su estómago. ¿Y si no acordamos sanciones económicas primero? Entonces, acción militar. Lisa sacó un bloc de datos y le mostró el mensaje que dicen: nos estamos expandiendo demasiado rápido, que estamos demasiado enfocados en el desarrollo militar, dicen. Otras especies están preocupadas por las tendencias agresivas humanas. Jaque lee el mensaje 2 veces. Las palabras fueron amables, pero el significado era claro. Enviar o ser destruido. Hay más. Lisa dijo en voz baja: he estado monitoreando las comunicaciones del Consejo. La verdadera razón no es lo que nos dicen. ¿A qué te refieres con que Lisa se levantó y caminó hacia la pantalla principal? Sacó un mapa estelar que mostraba colonias humanas y territorios del Consejo. Mira esto. Hace 3 años los humanos teníamos un mundo, ahora tenemos 23 colonias y 15 más en construcción. Nuestras naves son más rápidas que la mayoría de los diseños del Consejo. Nuestras armas son más avanzadas. Más que nada de lo que han visto en siglos. Jaque estudió el mapa. Estamos creciendo rápido. Demasiado rápido para su comodidad. Intercepté una comunicación entre 2 miembros del Consejo la semana pasada. No están preocupados sobre nosotros siendo agresivos. Les preocupa que seamos mejores que ellos. La sensación de frío en el estómago de Jaque se puso. Peor aún, nos tienen miedo, aterrorizados. Uno de ellos dijo que en nuestro tasa actual de crecimiento los humanos podrán desafiar la autoridad del Consejo dentro de una generación. Que quieren detenernos ahora, mientras aún pueden. Jaque miró hacia atrás en el mapa estelar de 23 colonias humanas. Millones de personas que habían abandonado la Tierra para construir nuevas vidas. Niños naciendo en mundos a cientos de años luz de distancia. Todo a punto de ser quitado porque la humanidad estaba teniendo demasiado éxito. ¿Qué dice el almirante Hughes? Jaque preguntó. Está en reuniones de emergencia con el gobierno. Pero Jaque, ellos van a díganos que cumplamos. La Tierra no puede luchar contra todo el Consejo. 12 especies, cientos de mundos, miles de naves. Jaque caminó de regreso a la ventana que la nave colonial conocía. Dawn estaba casi fuera de la vista ahora. En algún lugar de ese barco, un niño probablemente les preguntaba a sus padres por qué no podían ir a su nuevo hogar. Los padres tenían que explicar que otras personas que nunca habían conocido tenían. Decidió que los humanos no merecían que llegara la voz del capitán del mundo, Morrison Kate. A través del sistema de comunicaciones, el almirante Hughes solicita una conferencia inmediata con todos los comandantes de estación. Que Jaque miró. Lisa, esto es, no es así. Nos van a ordenar que nos retiremos. Lisa asintió con la cabeza.
Los equipos de inspección de Consejo ya están en camino, quieren catalogar todos nuestros activos militares, barcos, armas. Sistemas defensivos, todo el sistema de comunicaciones, volvió a crujir Capitán Morrison. Por favor, responda. Jake buscó el botón de comunicación y luego se detuvo. Pensó en la nave colonial desapareciendo en él. Oscuridad. Pensó en las familias a bordo que nunca llegarían a ver su nuevo mundo. Pensó en los millones de humanos repartidos en 23 colonias, todos ellos a punto de convertirse en prisioneros en sus propios hogares. Pensó en su propia hija nacida en Marte que nunca había visto la Tierra. Cielo azul, ¿alguna vez tendría la oportunidad de explorar la galaxia o gastaría toda su vida en la jaula que el Consejo estaba construyendo? Jake presionó el botón CAL. Almirante Hughes, soy el Capitán Morrison. Jake, tenemos que hablar de emergencia. Conferencia en 10 minutos. Estamos recibiendo nuestras órdenes. Sí, señor almirante, antes de que iniciar esa conferencia necesito enviar un mensaje a todas las colonias y naves humanas. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de mensaje? El capitán Jake miró las estrellas una vez más. En algún lugar allá afuera, Consejo. Las naves se dirigían hacia la Tierra esperando encontrar humanos listos para rendirse. Esperaban temer que presentación esperada. Estaban a punto de aprender algo sobre la humanidad que sus bases de datos habían pasado por alto. Diles la verdad, señor. Les voy a decir que la conversación se detiene ahora que la humanidad está sola. Otra pausa. Más tiempo esta vez, Jake. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, señor. Significa que peleamos dos. Habían pasado semanas desde que el mensaje del capitán Jake Morrison llegó a todas las colonias humanas y naves en el espacio conocido. La respuesta había sido inmediata y clara. Ni un solo comandante humano había aceptado rendirse, ni una colonia había bajado sus defensas. El plazo de 72 horas de Consejo había ido y venido como un mal broma. Ahora el comandante Rick Tyler flotaba en el sillón de mando de su nave de reconocimiento Shadow Walker, observando la flota del Consejo a través de sus sensores. 12 enormes naves colgaban en el borde del sistema solar como durmiendo. Gigantes. El más grande fue el borde del dominio Dreadnought Centauri, lo suficientemente grande como para contener una ciudad pequeña. Solo están sentados allí, dijo su teniente piloto Sam Blake. ¿A qué esperan, Rick? Estudiaron las lecturas de los sensores, esperaban que nos rindiéramos a estas alturas. Ya no saben qué hacer cuando alguien dice no. El Consejo había enviado el mismo tipo de flota a otras 3 especies en los últimos 50 años. Cada vez que las especies objetivo habían mirado los enormes barcos y decidieron que la lucha era desesperada cada vez que aceptaban el gobierno del Consejo. Sin disparar un tiro, el Consejo nunca había conocido humanos antes del oficial de comunicación de Rick. Levantó la vista de su comandante de estación. Estamos recibiendo una transmisión de la nave líder. Quieren hablar con la Tierra. El gobierno lo puso a través de la pantalla principal que cobró vida mostrando a un alienígena alto con piel gris y 4 brazos. Rick reconoció la especie de los archivos Centauri, los ejecutores del Consejo para más de 1000 años. Gente de la Tierra, dijo el extraterrestre en perfecto inglés. Comandante de flota Ket 97 hectáreas, ignorado la generosa oferta del Consejo de estatus de especie restringida. Este desafío termina ahora. Baja tus sistemas defensivos y prepárate para la inspección que tienes 1 hora para cumplir. La transmisión terminó. Rick miró a su equipo. Sam sonreía. El oficial de comunicaciones estaba sacudiendo la cabeza. Su especialista en armas estaba revisando sus sistemas de torpedos. Comandante, dijo Sam, ¿realmente vas a pelear contra eso? Rick miró hacia atrás a la enorme flota del Consejo. Cualquiera de esas naves podría destruir su escuadrón entero sin romper el paso. Pero ese ya no era el punto. El punto era que alguien tenía que decir que no. Alguien tenía que mostrar a la galaxia que los humanos no se arrodillaban. Envió un mensaje al almirante Hughes. Consejo. Rick said. La flota exige rendición solicitando permiso para mostrarles lo que los humanos piensan de las demandas en la Tierra. Almirante Ben. Hughes se paró en el centro de comando en las profundidades de las montañas rocosas de Colorado. La sala estaba llena de pantallas que mostraban cada nave humana y colonia en el espacio conocido. Marcaba con puntos rojos las flotas de Consejo moviéndose hacia territorio humano. Había muchos puntos rojos. El general Sir Peter Williams dijo: estamos obteniendo informes de todos los sectores. Las flotas de Consejo han llegado a 15 colonias humanas. Todas exigen inmediato rendirse. Hughes miró la pantalla principal. Tantos puntos rojos, tantos consejos.
Barcos que cualquier persona razonable miraría esos números y se rendiría de inmediato. Hughes nunca había afirmado ser razonable. ¿Cuál es el estado de proyecto del Dr. Stevens? Le preguntó a Pete. Sonrió. Dice que está listo para las pruebas de campo que la doctora Amy Stevens había estado trabajando en algo especial durante los últimos 2 años, algo que las bases de datos de consejo dijeron que era imposible, algo que convierta sus grandes barcos lentos en objetivos flotantes. Consígueme Capitán Rodríguez Hughes. Dijo que la pantalla mostraba a la capitana Nina Rodríguez en el puente del barco colonial nuevo. Horizonte detrás de sus Hughes podía ver familias con sus pertenencias listas para comienza una nueva vida en un mundo distante. La flota de consejo bloqueando su camino parecía un muro de metal y amenaza al almirante. Nena dijo, las naves de consejo nos están ordenando regresar a la Tierra. Dicen que nuestro permiso de colonización ha sido revocado. ¿Qué les dijiste? Que la sonrisa de Capitana era afilada como un cuchillo. Para que los humanos no pidan permiso para vivir libres. Estamos procediendo a nuestra. El destino. Hughes asintió bien. ¿Cuántos barcos tienes contigo? 47 colonia. Barcos 2 escoltan a unos 30.000 civiles en total, y si el consejo lo intenta para detenerte, la sonrisa de Nas agudizó, entonces aprenderán por qué nombramos a nuestra escort naves tras los depredadores de la tierra. La comunicación terminó. Hughes miró alrededor del centro de comando. Cada persona allí sabía lo que venía. Ellos todos sabían las probabilidades de que el consejo tuviera miles de barcos, millones de soldados, tecnología que había dominado la galaxia durante siglos, pero el Consejo nunca había luchado contra humanos antes de que nunca lo hubieran hecho. Se enfrentaron a una especie que evolucionó a partir de cazadores que nunca habían conocido personas que consideró morir libre mejor que vivir encadenado. Señor, dijo Pete en voz baja. Mensaje procedente de Próxima Centauri. Hughes sintió que su sangre se enfriaba en la estación de investigación humana de Próxima Centauri. Tenía 3.000 personas, científicos, ingenieros, sus familias, todos civiles. El mensaje apareció en la pantalla. Fue breve y brutal. El consejo tuvo destruyó la estación por completo. No hay sobrevivientes, no hay advertencia, solo muerte del cielo para mostrar a la galaxia lo que sucedió con las especies que desafiaron al consejo. El centro de comando Toe guardó silencio. Hughes pudo escucha los latidos de su propio corazón. 3.000 personas asesinadas para hacer un punto. Señor, la oficial de comunicaciones dijo que su voz temblaba. Estamos recibiendo llamadas de todas las colonias humanas. Quieren saber cuál es nuestro. Las órdenes son. Hughes miró la pantalla que mostraba el sistema Próxima donde había estado la estación de investigación. Nada más que escombros y espacio vacío. 3.000 personas que nunca volverían a casa. 3.000. Las personas que murieron porque eran Hughes humanos tomaron el micrófono que transmitiría a cada nave humana. Estación y colonia en el espacio conocido. Su voz era constante cuando hablaba, pero todos en la sala pudieron escuchar la ira debajo. Este es el almirante Hughes para todas las fuerzas humanas que tiene el Consejo. Nos mostraron lo que piensan de la vida humana. Destruyeron la estación Próxima 3000. Los civiles están muertos. El Consejo piensa que esto nos hará temer. Piensan que esto nos hará rendirnos. Hizo una pausa mirando en las caras de sus oficiales. Gente buena, gente valiente, gente que estaba a punto de irse a la guerra contra probabilidades imposibles. Querían ver qué hacen los humanos cuando están acorralados. Ahora aprenderán porque somos los solo especies que cazan por deporte. Todas las estaciones, todos los barcos, todas las colonias. Eres autorizado a enfrentarse a cualquier fuerza del Consejo con extremo prejuicio. Muéstrales lo que sucede cuando matas civiles humanos. Muéstrales lo que sucede cuando llevas a la humanidad demasiado lejos. La comunicación terminó en él. El silencio que siguió a Hughes. Podía escuchar el zumbido de las computadoras, el susurro de los recicladores de aire, las conversaciones tranquilas de el personal en algún lugar de los comandantes del Consejo Espacial. Probablemente se felicitaba por dar una lección a la humanidad. Pensaron que la destrucción de la estación Próxima rompería la voluntad humana. Estaban a punto de enterarse de lo equivocados que estaban. 6 meses después de la guerra, el coronel Sam Parker se agachó detrás de los restos de un barco de suministros de Consejo. Su pequeño caza escuadrón había golpeado el convoy hace 20 minutos. Ahora estaban recolectando inteligencia de los escombros mientras refuerzos de Consejo se apresuraron hacia su ubicación. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó al teniente Tony Walls, quien estaba descargando datos de la computadora del barco. Tal vez 5 minutos antes de que lleguen sus patrulleros.
respondió Tony. Los dedos moviéndose rápidamente sobre los controles alienígenas lo consiguieron rutas de suministro, horarios de convoys y rotaciones de guardia para 3 sectores. Sam asintió con la cabeza a los luchadores que somos. Desaparecido en 2 minutos, así luchaban los humanos, ahora ataques rápidos, escapes rápidos. Siempre moviéndose, el Consejo seguía enviando grandes flotas para cazarlos, pero no puedes atrapar lo que no puedes encontrar. Barcos humanos. Aparecería de la nada, destruir algo importante y desaparecer antes de que llegara la ayuda. El Consejo lo llamó. Los humanos cobardes lo llamaron el cazador nocturno, el luchador inteligente de Sam. Se escapó de los restos justo cuando los patrulleros del Consejo aparecieron en sus sensores. Cuando llegaron al convoy destruido, los humanos ya estaban a años luz de distancia planeando su próximo ataque al puente de sigilo. El capitán del destructor Silent Sander, Mike Thompson, estudió la inteligencia que sus equipos habían reunido durante 6 meses de incursiones. Las líneas de suministro del Consejo les habían enseñado mucho sobre su enemigo. No están acostumbrados a este tipo de combates, le dijo a Sue. La tripulación observa estos patrones de patrulla. Están diseñados para batallas formales de flotas, no para guerrillas. La teniente Kate Morgan, oficial de guerra de sus armas, levantó la vista desde su puesto. Capitán, estamos recibiendo informes de otras unidades humanas. El Consejo está retirando barcos del frente para protegerlos. Sus rutas de suministro. Mickey sonrió. Eso era exactamente lo que querían todos los consejos. Proteger los convoys de suministros. Era un barco menos atacando colonias humanas. Cada patrulla que buscaba asaltantes humanos era. Faltan las flotas de batalla principales. Cualquier palabra del equipo de investigación del Dr. Thompson. Mickey le preguntó a Kate. Revisó sus comunicaciones. Sí, señor, él dice que tiene noticias interesantes sobre biología del Consejo. El Dr. Carl Johnson había estado estudiando soldados del Consejo capturados durante meses. No para lastimarlos, pero para entenderlos. Lo que había aprendido estaba cambiando la forma en que los humanos peleaban la guerra en su laboratorio en la base oculta de asteroides. El Dr. Johnson miró los últimos resultados de sus pruebas. Había examinado a prisioneros del Consejo de 6 diferentes especies. Lo que encontró lo sorprendió. No son depredadores. Él le dijo a su asistente, la doctora Lisa Guite, que ninguno de ellos mira estos escáneres cerebrales. No. Instintos de caza sin respuestas de depredadores. Evolucionaron como animales de presa o plánteates. Lisa estudió los datos. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que ellos. No entiendo el miedo de la forma en que lo hacemos. Cuando un humano se asusta, nos volvemos peligrosos. Cuando se asustan, se congelan o huyen. El Dr. Johnson levantó otra pantalla, mostrando tácticas militares del Consejo. Mira cómo luchan siempre en grupos grandes, siempre siguiendo los mismos patrones. Nunca han tenido que lidiar con depredadores reales. Pero, capitán, ¿qué pasa con sus armas? Sus naves son aún más avanzadas que las nuestras. El Dr. Johnson sonrió. Una mejor tecnología, no importa si tienes demasiado miedo de usarla correctamente. Mientras tanto, la teniente Julie Green estaba liderando su equipo de ataque a través de una estación de comunicación del Consejo. Habían desactivado a los guardias sin matar. Alguien colocó dispositivos de escucha y se preparaba para irse, pero Julie notó algo extraño. Mira esto, susurró a su equipo señalando a los trabajadores alienígenas que eran escondidos bajo sus escritorios, temblando de miedo. Ni siquiera los hemos amenazado. Sargento, una mujer dura llamada Nancy Adams, negó con la cabeza. Nos tienen más miedo de lo que esperábamos. Julie tuvo una idea. En lugar de irse en silencio, activó el sistema de comunicación de la estación y habló en el idioma alienígena local. Atención, fuerzas de Consejo, este es el teniente Green del ejército humano. Hemos tomado su estación de comunicación. Podríamos haber matado a todos aquí, pero decidimos no hacerlo. Nos iremos ahora. Piensa porque te mostramos misericordia mientras ellos. A la izquierda, Julie podía escuchar a los trabajadores alienígenas hablando con voces confundidas y asustadas. La noticia de la redada se extendería a otros. Las fuerzas de Consejo escucharían que los humanos podrían haber matado a civiles, pero si decidieran no hacerlo, se preguntarían qué. Los humanos realmente querían volver a la Tierra. El almirante Hughes revisó los informes de fuerzas humanas en toda la galaxia. La guerra iba mejor de lo que nadie esperaba. Las líneas de suministro del Consejo estaban en caos. Sus barcos patrulleros no pudieron atrapar asaltantes humanos. Varias especies del Consejo. Exigíamos saber por qué la guerra estaba tardando tanto, dijo el general Sir Williams.
Estamos interceptando más comunicaciones del Consejo. 3 especies están pidiendo a sus líderes que negocien con nosotros. Hughes miró los informes de inteligencia de que el Consejo estaba comenzando a fracturar especies que habían trabajado juntas durante siglos. Estaban comenzando a culparse unos a otros de que la guerra vaya mal. ¿Qué pasa con sus poblaciones civiles? Hughes preguntó si el pánico se está extendiendo a través de sus sistemas domésticos que nunca han experimentado una guerra en su propio territorio. Antes de que aparecieran informes de naves humanas cerca de sus mundos o causaran evacuaciones masivas, Hughes estudió la estrategia. Mapa. Los puntos rojos mostraban fuerzas de Consejo, pero ahora había menos puntos azules. Posiciones humanas marcadas dispersas pero activas en todo el espacio del Consejo Sir Hughes. El oficial de comunicaciones emitió un mensaje de prioridad del capitán Rodríguez. La pantalla mostró a Nina Rodríguez en el puente del Nuevo Horizonte. Detrás de sus Hughes pudo ver el puente de lo que parecía un barco del Consejo. El almirante Nena dijo con una sonrisa que hemos capturado un depósito de suministros del Consejo. 3 barcos, mucho equipo y 27 prisioneros. La parte interesante es lo que nos dijeron los prisioneros. ¿Qué dijeron? ¿Quieren saber por qué no los hemos matado todavía? Aparentemente la guerra del Consejo. Los prisioneros generalmente son ejecutados de inmediato. No pueden entender por qué los estamos alimentando y tratando sus heridas. Hughes sintió una fría sonrisa cruzada. Su capitán de la cara se asegura de que esos prisioneros sean tratados bien y luego los deja. Vete. Parecía sorprendido. Señor, déjalos ir. Asegúrate de que le cuenten a todos los que conozcan cómo tratan los humanos a los prisioneros. Déjalos correr la voz de que podríamos matar civiles del Consejo, pero eligen no a la comunicación. Terminó. Hughes miró a su alrededor. El centro de mando, sus oficiales, estaban empezando a entender la estrategia, señor. William dijo lentamente que no solo estamos luchando contra sus fuerzas armadas, estamos luchando contra su confianza. Hughes asintió con la cabeza. Esperaba que lucháramos como ellos, grandes flotas, batallas formales, reglas claras. En cambio, les estamos mostrando algo. Nunca antes habían visto que les mostráramos lo que sucede cuando los depredadores van a la guerra en la pantalla de su sensor. Hughes podría. Vea los informes que llegan de toda la galaxia, fuerzas humanas atacando objetivos del Consejo que desaparecen antes. Llegaron refuerzos siempre en movimiento, siempre cazando. El Consejo había querido la humanidad de la jaula. En cambio, había liberado algo en su galaxia que no entendían y no podían detener. En algún lugar del Consejo, los comandantes alienígenas espaciales estaban aprendiendo que hay una gran diferencia entre gobernar a través de miedo y enfrentarse a un enemigo al que no le queda miedo para dar un año de guerra. El general Alex Cooper se paró en el centro de mando de la base humana secreta en Titán. Las pantallas a su alrededor mostraban algo. Eso hubiera sido imposible de imaginar hace 12 meses. 3 especies del Consejo se habían retirado por completo de la guerra. Sus barcos se dirigían a casa. Sus líderes se negaban a responder a las comunicaciones del Consejo y la población civil exigía la paz. La capitana Julie Green dijo: Los últimos informes de inteligencia muestran que el pánico se extiende a través de los sistemas domésticos del Consejo. Están evacuando planetas enteros solo porque alguien informó haber visto una nave humana cerca. Alex asintió sombríamente con la cabeza. ¿Era la nueva fase de la guerra que los humanos ya no solo atacaban objetivos militares? Estaban atacando el corazón mismo de la civilización del Consejo. Temiendo cuál es el estado de la operación el barco fantasma, Alex le pidió al comandante Steve Adams que retirara al jefe de inteligencia humana. Una exhibición táctica que avanza perfectamente. El capitán Walsh ha estado realizando misiones de reconocimiento en sistemas domésticos de Consejo durante 3 semanas. Él nunca ataca, nunca amenaza a nadie que él solo aparece en sus sensores, les permite verlo y luego desaparece. Alex miró el Consejo de informes. La población civil huía de sus hogares porque pensaban que había barcos humanos en todas partes. La verdad era, capitán, Walsh tenía solo un barco y una tripulación de 12, pero el Consejo no sabía que él. El impacto psicológico está más allá de nuestras mejores estimaciones. Steve continuó. Consejo. Los civiles están convencidos de que los humanos pueden atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, que sus fuerzas armadas no puedan protegerlos, y lo saben. En el puente del barco sigiloso, Shadow Captain Tony Walsh observó la pantalla del escáner que mostraba el sistema doméstico Centauri. Millones de extraterrestres vivían en los 3 planetas debajo de ellos. Ninguno de ellos había visto la guerra, ninguno de ellos había tenido miedo en sus propias casas, señor, dijo en voz baja el operador de su sensor. Estamos recibiendo
Mucho tráfico de comunicaciones de la superficie. Saben que estamos aquí. Tony asintió. Buena estancia al borde de la sistema durante 6 horas y luego salte. Asegúrese de que nos vean bien. Su tripulación. Entendieron la misión, no estaban aquí para pelear. Estaban aquí para ser vistos, para mostrarle al Consejo que ningún lugar era seguro. Del alcance humano, que las naves humanas pudieran aparecer en sus sistemas más protegidos siempre que quisieran en el planeta. En la superficie, millones de Centauri observaban sus transmisiones de noticias con creciente terror, la misma especie que había. Gobernaron la galaxia durante 1000 años y ahora se escondían en sus hogares temerosos de las sombras, mientras que el Dr. Carl Johnson estaba dando los toques finales a su último proyecto. Había estado estudiando psicología del Consejo durante meses, aprendiendo como las mentes trabajaban. Lo que más les asustaba ahora, él estaba listo para usar ese conocimiento. Julie llamó a su asistente, la doctora Amy Stevens, sobre los programas de traducción. ¿Listo? Sí, señor. Podemos transmitir en 47 idiomas diferentes del Consejo los mensajes. Están diseñados específicamente para atacar las debilidades psicológicas de cada especie. Los mensajes eran simples pero humanos, efectivos, hablando en perfectas lenguas alienígenas, describiendo en detalle cómo se habían movido por el espacio del Consejo sin ser detectados, cómo habían observado a las familias del Consejo desde las sombras, cómo podían huelga en cualquier momento que quisieran. Pero optaron por no hacerlo. Fue devastador. Consejo. Los civiles comenzaron a creer que los humanos estaban en todas partes observando a los padres que esperaban. Mantuvieron a sus hijos adentro. Los trabajadores se negaron a ir a sus trabajos por completo. Las ciudades cerraron porque la gente tenía demasiado miedo de volver a salir de sus hogares. El almirante terrestre Hughes recibió un mensaje que lo sorprendió. Provenía del mundo natal de los Centauri, transmitido en una frecuencia de emergencia reservada para las comunicaciones más urgentes. Almirante Hughes, él comenzó el mensaje. Este es el comandante de la flota K-97. Solicitamos un alto el fuego inmediato. Negociaciones. Hughes volvió a reproducir el mensaje, el mismo Centauri que había exigido la rendición de la Tierra hace un año. Ahora pedía paz. Su voz sonaba cansada. Derrotado, señor, dijo el general Williams. Estamos recibiendo mensajes similares de otras 4 especies del Consejo que todos quieren para negociar. Hughes miró la exhibición estratégica de las Fuerzas Armadas del Consejo. Las fuerzas se dispersaron por toda la galaxia tratando de proteger las líneas de suministro y cazar saqueadores humanos. Sus poblaciones civiles estaban en pánico. Su gobierno estaba desmoronándose a medida que las especies miembros se culpaban entre sí por comenzar la guerra. ¿Qué están ofreciendo?, preguntó Hughes. Williams sacó los mensajes diplomáticos. Todo, señor. Membresía humana completa en el Consejo Territorial. Derechos de todas nuestras colonias, acuerdos comerciales, incluso están ofreciendo pagar reparaciones por la estación UO próxima. Hughes sintió una fría satisfacción. Hace un año, el Consejo había exigido la rendición de la humanidad. Ahora que estaban suplicando paz. Pero Hughes había aprendido algo importante durante la guerra. El Consejo no era solo el enemigo de la humanidad, eran una amenaza para todas las especies de la galaxia que querían ser libres. Enviar un mensaje a todos los consejos. Especies que Hughes dijo: dígales que no estamos interesados en unirnos a su consejo. Williams pareció sorprendido. Señor Tell, ellos que la humanidad tiene una propuesta diferente. Queremos que el consejo se disuelva completamente. Cada especie se gobierna a sí misma. No más gobierno galáctico, no más consejo. Flotas haciendo cumplir la ley del consejo. Hughes miró alrededor del centro de comando Su. Los oficiales lo miraban con expresiones de sorpresa y admiración. Sir William dijo lentamente que eso no es negociación, que exige la rendición total. Exactamente. Hughes respondió que comenzó esta guerra exigiendo nuestra rendición. Ahora vamos a terminarla exigiendo el mensaje que se envió a todos los consejos mundiales. Los términos de la humanidad eran simples y no negociable. El Consejo Galáctico se disolvería. Cada especie controlaría su propio territorio. Habría no más ultimátums, no más cumplimiento forzado, no más flotas de consejo decidiendo quién podría vivir donde él. La respuesta fue un caos inmediato. Algunas especies del consejo aceptaron de inmediato, desesperadas por poner fin a la guerra. Otras se negaron, diciendo que lucharían hasta la muerte en lugar de renunciar a su poder. Pero la respuesta más importante vino de la especies más jóvenes, los que nunca se les había permitido unirse al consejo, los que se habían visto obligados a aceptar las reglas del consejo sin tener voz en hacerlas. Enviaron un tipo diferente de mensaje que querían saber si
La humanidad los ayudaría a mantenerse libres una vez que el Consejo desapareciera. Hughes miró las comunicaciones de docenas de especies de toda la galaxia, todas preguntando lo mismo. ¿Harían los humanos? Protégelos de las especies que los habían gobernado durante tanto tiempo. Enviar una respuesta. Hughes dijo que les dijera que la humanidad apoya a cualquiera que quiera ser libre. Y dígales que nunca olvidemos a nuestros amigos. A medida que salían los mensajes, Hughes se dio cuenta de que la guerra se había convertido en algo más grande de lo que nadie esperaba. Ya no se trataba solo de la humanidad, sino de todas las especies en la galaxia a la que alguna vez se le había dicho que no era lo suficientemente buena como para gobernarse a sí misma. El Consejo había cometido un error fatal. Habían asumido que la humanidad lucharía como cualquier otra especie que hubieran conquistado. Esperaban formalmente. Las batallas se rinden cuando las probabilidades tienen muy mala aceptación de la autoridad del Consejo. En cambio, habían despertado algo que había estado durmiendo en la galaxia durante demasiado tiempo, la idea de que la libertad valía la pena. La idea de que nadie tenía derecho a gobernar sobre otros sin su consentimiento y concilio, estaba a punto de aprender que algunas ideas, una vez publicadas, nunca puedan volver a guardarse en la jaula 18 meses después de la primera de Consejo. Ultimátum. La presidenta Linda Baker se sentó en su oficina en la Tierra mirando el sitio más inusual en la historia humana. 6 alienígenas. Los barcos esperaron en órbita a sus comandantes esperando permiso para aterrizar. Estos fueron no barcos de invasión, eran barcos de rendición. La señora presidenta, secretaria de Defensa, Nancy Guite, dijo: el Consejo. Los representantes solicitan una audiencia que dicen que están listos para discutir sus términos. Linda miró el informe de inteligencia extendido por su escritorio. La galaxia había cambiado por completo. Otras 3 especies de Consejo se habían retirado de la guerra el mes pasado. Otras 2 estaban librando guerras civiles mientras sus poblaciones exigieron nuevos gobiernos. Las fuerzas restantes de Consejo se dispersaron y desmoralizaron, incapaces de proteger a las suyas. Sistemas domésticos, ¿de qué quieren hablar? Linda preguntó. Nancy sonrió. Todo lo que exigimos. Quieren disolver el Consejo que nos están ofreciendo acuerdos comerciales de derechos territoriales completos, incluso alianzas militares. Nos están rogando que detengamos la guerra. Linda recogió una de los informes, mostró el estado actual de las evacuaciones masivas espaciales del Consejo. Colapso económico, fallas gubernamentales. Las especies que habían gobernado la galaxia durante 2.000 años se desmoronaban después de menos de 2 años de luchar contra humanos. Están ofreciendo reparaciones por la proximidad. Linda preguntó si señora. Compensación total para las familias, más la construcción de un monumento conmemorativo que también están ofreciendo compartir todos sus avances. Tecnología. Linda asentó el informe de que 3.000 personas habían muerto en la estación próxima. El Consejo los había asesinado para hacer hincapié en el desafío humano. Ahora los mismos extraterrestres que ordenaron esas muertes eran ofreciendo dinero como si eso pudiera devolver la vida a los muertos. Programe la reunión, dijo Linda, pero deja en claro que no estamos negociando. Estamos aceptando su rendición 2 días. Más tarde, los representantes del Consejo se sentaron en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Linda los miró a través de él. Mesa de conferencia. 6 especies exóticas diferentes, todas ellas luciendo cansadas y derrotados. Hace un año, estos mismos seres habían exigido que la humanidad se sometiera. Su autoridad ahora estaban aquí para entregar al representante principal, un Centauri alto llamado Kit 97. Habló primero. Presidente Baker, estamos aquí para aceptar sus términos. El Consejo se disolverá de inmediato. Todas las especies miembros lo harán. Se retiren a sus propios territorios. No habrá más gobierno galáctico. Linda asintió bien. ¿Qué pasa con las especies que todavía luchan contra los Valdari? Se ha ordenado a las fuerzas hegemónicas que cesen todas las operaciones militares. Si se niegan, serán expulsadas de nuestro país. Territorios y dejados para enfrentar solos a las fuerzas humanas. Embajador Frank Miller, nuevo representante de la Tierra en Galactic. Los asuntos se inclinaron hacia adelante. ¿Qué pasa con las garantías? ¿Cómo sabemos que no intentarás reconstruir el Consejo una vez que termine esta guerra? Durante Kate 97 miró a su alrededor a sus compañeros representantes. El embajador Miller. Reconstruir el Consejo es imposible. Nuestras poblaciones civiles nunca lo aceptarían. La guerra les ha demostrado que el Consejo, la autoridad, conduce a la destrucción. Quieren paz, no más conflicto con la humanidad. Linda estudió las caras de los extraterrestres. El miedo estaba escrito claramente en sus expresiones. No
Solo miedo a las fuerzas militares humanas, pero miedo a su propia gente. La guerra había despertado algo en los civiles del Consejo, que sus líderes no pudieron controlar. ¿Y qué pasa con los más jóvenes? Species Linda preguntó a los que nunca se les permitió ser miembros del Consejo que son libres de gobernarse a sí mismos como ellos. El Hake 97 respondió que no interferiremos con sus asuntos internos. Frank sonrió fríamente. Eso no es lo que están pidiendo. Quieren protección. Quieren garantías de que no intentarás conquistarlos de nuevo una vez que los humanos no estén observando a los representantes del Consejo. Intercambió miradas nerviosas. Linda pudo ver el problema sin el Consejo. Estructura. Algunas de las especies más grandes podrían tratar de construir sus propios imperios. Las especies más pequeñas necesitaban a alguien para protégelos. El presidente Baker Kate 97 dijo en voz baja de que quieren los humanos. Esta galaxia Linda había estado pensando en esa pregunta durante meses. ¿Qué hacía la humanidad? Al principio solo querían que los dejaran solos para construir sus colonias. Luego el Consejo los obligó a luchar por supervivencia. Ahora habían ganado una guerra que cambió todo lo que queremos cada especie. Para ser libres de tomar sus propias decisiones, Linda dijo, queremos comercio, no tributo, nosotros. Queremos cooperación, no conquista, y queremos asegurarnos de que nadie vuelva a hacerlo. Tiene el poder de decirle a otras especies cómo vivir. Kate asintió con la cabeza 97. Lentamente. Y si las especies solicitan protección humana de otros que podrían amenazarlas. Linda miró a Frank que asintió con la cabeza. Habían discutido esta posibilidad muchas veces. La humanidad considerará la defensa. Acuerdos con cualquier especie que pida. Linda said, pero no gobernaremos sobre nadie. Los protegeremos, comercie con ellos, trabaje con ellos, no los controlaremos él. La reunión continuó durante horas elaborando detalles del nuevo orden galáctico. No más consejo, no más gobierno galáctico. Cada especie controlaría la suya propia territorio y tomar sus propias decisiones. Los humanos ofrecerían protección a cualquiera que lo pidiera, pero no impondrían su voluntad sobre otros. Cuando los representantes del Consejo finalmente abandonaron la Tierra, llevaron consigo la sentencia de muerte de el gobierno más poderoso de la historia galáctica. 6 meses después, Almirante Hake Morrison se paró en el puente del buque insignia humano Independence, patrullando la frontera entre el espacio humano y el antiguos territorios del Consejo. El barco fue impresionante, construido con la mejor ingeniería humana y algunos consejos capturados. Tecnología, pero lo que enorgullecía a Hake no era el barco en sí, era lo que el barco representó al almirante. Su oficial de comunicaciones gritó el mensaje que llegaba desde el sistema Kepler. La especie Tao está solicitando ayuda con asaltantes que atacan sus barcos comerciales. Hake miró en el mensaje. Los Tao eran una de las especies más jóvenes a las que nunca se les había permitido unirse al Consejo. Eran libres de gobernarse a sí mismos, pero necesitaban ayuda para lidiar con criminales y piratas para establecer el rumbo del sistema Kepler. Hake ordenó a toda velocidad mientras el Independence saltaba al hiperespacio. Hake pensé en cuánto había cambiado hace 2 años, que el Consejo le había dicho a la humanidad que eran demasiado agresivos para ser. Confiando en la libertad ahora, las naves humanas protegían a las especies en toda la galaxia manteniendo la paz que el Consejo nunca había podido mantener. Que el Consejo se había equivocado con los humanos de todas las formas posibles que esperaban. La humanidad se rindió cuando se vio amenazada. En cambio, los humanos habían luchado más duro que cualquier especie en la historia galáctica que hubieran tenido. Se esperaba que los humanos intentaran conquistar la galaxia una vez que ganaran. En cambio, los humanos protegían la libertad de todos los que conocían. Lo más importante es que el Consejo esperaba que su derrota provocara caos en la galaxia. En cambio, había traído algo que la galaxia nunca había conocido. Antes de la verdadera libertad, la libertad de cada especie para elegir su propio camino, sin miedo a la conquista o al control. Cuando la independencia emergió del hiperespacio, cerca del mundo natal del Tao, Hake recibió otro mensaje. Este era de especies en el extremo más alejado de la galaxia, preguntando si la Tierra consideraría un acuerdo comercial. Hake sonrió mientras leía el mensaje. La galaxia era un lugar más grande de lo que nadie había imaginado, lleno de especies que habían estado esperando que alguien mostrara que la libertad era posible. El concilio había llevado la humanidad demasiado lejos, y ahora que se habían ido en su lugar era algo mejor, algo que honrara el derecho de todas las especies a vivir libres. Y si alguien alguna vez trató de quitarle esa libertad, aprenderían lo que los humanos le habían enseñado al concilio: algunas cosas por las que vale la pena luchar, no importa cuáles sean las probabilidades.